Damos gracias a Dios por la vida de los misioneros. Manuel Martins Díaz, su esposa Kesia Varela de Sousa y su hijo David Varela de Sousa Martins. Juntos son una familia de mucha bendición para España. Que toda la gloria y honra sean dadas a nuestro Rey de Reyes, Príncipe de Paz, Creador y Salvador del mundo, Jesucristo. Agradecemos su amor, fidelidad y misericordia eterna con toda la humanidad. Te rogamos, Señor Jesús, que uses esta historia para demostrar a todo el mundo que tu amor es fiel y verdadero, que tus milagros son infinitos, que la confianza y la fe puesta en ti mueve montañas, que sin ti nada somos. Esta familia es un gran ejemplo de vivir una vida bajo tu voluntad, Señor Jesús. Ellos escucharon la voz de Dios para cumplir el propósito en esta tierra por el cual fueron creados. Pasaron pruebas, luchas, tentaciones, enfermedades, necesidades y mucho más, pero ante todo se mantuvieron fieles y confiando en el Señor Jesús, ya que su palabra dice: Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. De esta manera han empezado el Ministerio Belén en España, donde hoy en día hay 7 iglesias Belén en distintas ciudades. Iglesia Belén, Elegido, Iglesia Belén, Agua Dulce, Iglesia Belén, Alcalá la Real, Iglesia Belén, Granada, Iglesia Belén, Sóller, Iglesia Belén, Berja, Iglesia Belén, Málaga. Han pasado 16 años y vemos la fidelidad, la misericordia y el amor de Dios por la humanidad, porque su palabra lo dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Él cada día cumple el propósito en la vida del misionero Manuel Martins, quien seguirá ejerciendo su obra hasta la venida del Señor Jesús. Dios viene a por su iglesia pronto y debemos estar preparados y vigilantes como los atalayas. Que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Llegada a España. Había una vez una familia brasileña. Ellos eran 3: Pastor Manuel Martins, Pastora Kesia Varela y su hijo David. Dios les hizo saber que tenían una misión mediante un sueño en donde les mostraba 2 países, Portugal y España. Ellos quisieron elegir Portugal, ya que su idioma era el portugués. De esta manera solicitaron la visa para Portugal, pero fue denegada. Quisieron intentarlo otra vez y la solicitaron de nuevo, pero fue denegada por segunda vez. Entonces se dieron cuenta que su destino iba a ser España cuando solicitaron la visa y al instante fue aprobada. Llegaron a la ciudad de Adra, siendo recibidos por los pastores Anderson y Elenir, y permanecieron apoyando la comunidad cristiana Vida Nueva de Adra por 9 meses. Capítulo 1. Dijo Dios: yo diré dónde. Elegido. Luego preguntaron a Dios para dónde irían, y Dios les orientó para Elegido. Entonces oraron a Dios para saber si era el lugar correcto, por eso le pidieron una señal. Inscribieron a su hijo David en la escuela de música para tocar el violín, pero no había plazas. La escuela le sugiere que se apunte a clases de viola y así lo hizo. Dejó sus datos y decidieron esperar la llamada de la escuela. El pastor Martins oró a Dios: Señor, si tú quieres que abramos una obra en este lugar, danos una señal. Más tarde reciben una llamada de la escuela de música para que David se presente a una prueba de viola. David fue a la prueba con su violín, aún sabiendo que no había plazas para esas clases. El maestro, cuando escuchó a David, le dijo que iba a dar clases de violín y no de viola. Esa fue una de las señales que envió Dios, entre otras más. Otra bendición fue encontrar su primera oveja en la playa. Después de un compromiso cancelado con un pastor, fueron a la playa y allí Dios tenía preparado esta bendición de conocerla junto a su pastor, que vino de la provincia de Jaén para buscar una iglesia para ella, y ahí mismo hemos acordado con la hermana Shirley de empezar reuniones de oraciones en su casa por unos 2 meses. De esa forma, en el día 19 de mes de octubre de 2008, se abrió la primera iglesia Belén en Elegido.
Fueron tiempos duros con muchas pruebas, pero también de bendición. Poco a poco, la iglesia creció y el pastor enseñaba a sus ovejas con clases de discipulado, liderazgo y mucho más para que estén preparados y listos para hacer la obra del Señor. El pastor Martins sintió que debería avanzar y después de 10 años traspasa el pastoreado de la iglesia de El Ejido para el evangelista Lurival Jr. y Calicia, que pastorearon por 3 años y medio. Actualmente está siendo pastoreada por el pastor José Romera, Pepe y Ana Padilla. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Isaías 41:9. Capítulo 2. Nace la segunda congregación, Agua Dulce. Un día, el pastor Martins sintió una inquietud y decidió ir a dar una vuelta en coche por Agua Dulce. Pero cuando regresaba al Ejido, el Espíritu Santo le tocó y empezó a hablar en lenguas. Dios le dijo: Yo quiero una iglesia en Agua Dulce. Entonces, de esta forma, en octubre de 2011, se abrió la iglesia Belén de Agua Dulce. En esta iglesia ocurría algo muy particular. La gente se convertía, pero no permanecía. Todo el que venía se iba por diversos motivos. Entonces el pastor Martins preguntó al Señor Jesús: ¿por qué no crece esta iglesia en Agua Dulce? Todo tiene su tiempo, sigue firme y no desmayes. Después de casi 2 años de abierta, y ya con algunos hermanos en la iglesia, vino pastorear el presbítero Junior Cabral y Josi. Después de casi 5 años, se fueron y se traspasa el pastoreado de la congregación al presbítero Tito Martínez, in memoriam, y Mari Martínez. Actualmente está siendo pastoreada por el presbítero Jesús Suárez y Maribel Izquierdo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Capítulo 3. Iglesia Alcalá la Real. Todo fue marchando según la voluntad de Dios. Y un día la hermana Eddie llama al pastor Martins y dijo que sentía que era la iglesia Belén que venía para Alcalá la Real. Y pasando algunos meses, alquiló el local de la iglesia en calle Cruz Villena 02. La iglesia fue inaugurada en noviembre de 2012, con la presencia del pastor presidente Martín Alves, de Brasil, y tomando posesión el pastor José Romera Manzano, Pepe y Ana Padilla, el cual se presentó después de una vigilia que Dios le habló en su corazón que él iba a Alcalá la Real. Y así siendo, estuvo allí por 9 años con su familia, con dedicación y amor. Actualmente está siendo pastoreada por el presbítero José Jordán y Dorcas Batista. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. San Marcos 1:11. Capítulo 4. Iglesia Belén de Granada. Dios seguía haciendo su voluntad en España y también quiso que hubiera una iglesia Belén en Granada. Una hermana que vivía en Agua Dulce, pero ella llamó al pastor Martins y le dijo: Echo de menos la iglesia Belén. Aquí no hay ninguna. Usted, pastor, tiene que abrir una iglesia aquí en Granada. El pastor Martins nuevamente oró y dejó que Dios tomara el control de la situación. Tiempo después, cuando el pastor Martins fue a Noruega, pidió oración por Granada, y Dios puso en su corazón que desafiara a Noruega a ayudar en el alquiler de Granada, y los hermanos aceptaron el desafío con amor. Empezamos el trabajo en la casa de la hermana Adriana en 2013, y luego en mayo de 2014 inauguramos la iglesia en calle Catamarca, próximo al Parque García Lorca, SN Granada. Y en septiembre de 2016 llega la familia misionera evangelista Bruno Silvestre y Ciane Lima, que luego después el pastor presidente Manuel Martins ha dado posesión al cargo pastoral de la congregación Belén Granada, donde quedaron pastoreando hasta marzo de 2022. Y actualmente está siendo pastoreada por el evangelista Lurival Jr. y Calicia. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmos 23:1. Capítulo 5. Iglesia Belén de Sóller. La hermana Yolanda era miembro de la iglesia de Alcalá la Real y fue a vivir en Sóller. Ella empezó a orar y pedir a Dios que abriera una iglesia en Sóller,
Entonces habló con el pastor, y él fue a orar con la visión de reino que Dios puso en su corazón, y el Señor ha dado un sueño, que él iba en un avión, y el avión cambió de destino y bajó en una isla, y Dios le confirmó. Entonces la obra empezó en su casa, en el mes de enero del año 2016, y en el primer día Dios salvó una vida. Gloria a Dios. Pasado algunos meses, vinieron los misioneros pastores Walter Farías y Sinara, que pasaron un año, dejando allí una iglesia con toda su estructura, y luego después quedaron pastoreando el presbítero Enesmar y Alcieli casi 2 años, y después vinieron a pastorear el presbítero Diego Rodríguez y Lady, que pasaron un año en la congregación de Sawyer. Actualmente está siendo pastoreada por el presbítero Batzal Alves da Silva y Lisiane Amaral. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Capítulo 6. Iglesia Belén de Berja. La congregación de Berja fue fundada por el evangelista Valsi Romalino con el apoyo del pastor Anderson de Adra. El pastor Manuel Martins estuvo apoyándola desde sus inicios. Por determinación del pastor presidente de Río Grande del Norte en Brasil, Pastor Martín Alves, la congregación de Berja pasa a ser del Ministerio Belén. Entonces el pastor Manuel Martins consagra a presbítero Albeiro Beltrán y dar la posesión pastoral de la congregación al presbítero Albeiro Beltrán y Ana Sánchez de Berja en 2016, y hasta hoy sigue siendo. Después llegó el empleado que había recibido 2,000 monedas y le dijo: Señor, usted me dio 2,000 monedas y aquí tiene otras 2,000 que yo gané. Mateo 25:22. Capítulo 7. Iglesia Belén de Málaga. Los años siguen pasando y la obra de Dios sigue creciendo cada día más. En el año de 2019 nació una nueva iglesia en Málaga y, como todo cuesta, poco a poco, con ayunos, oración y el apoyo de la congregación Belén, la iglesia de Málaga se llenará. Dios tiene grandes propósitos y planes todavía. Debemos seguir luchando cada día para que se cumpla su palabra. El pastor Manuel Martins puso una prueba delante de Dios, que donde Dios abriera la puerta en Andalucía u otra comunidad para el traslado del expediente de la Universidad de David, ahí el pastor iba a abrir una nueva congregación. Entonces así nace el plan de abrir en Málaga, pues fue ahí que Dios puso a David. Después de 2 años, la familia pastoral se traslada a Málaga para empezar la nueva obra del Señor bajo la dirección del Dios Todopoderoso. El pastor Manuel, después de 10 años de pastoreo en el ejido, traspasa el pastoreado para empezar de cero más una congregación. Y hoy, en el año de 2024, la Iglesia Belén de Málaga ya es una realidad del milagro y respaldo del Señor, pasando a ser la sede del Ministerio Belén. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Estamos felices de que la nación que Dios escogió para traernos sea parte de nuestra familia, ya que nuestra primera oveja fue Cristina, una joven española, la cual conoció a David nuestro hijo y contrajeron matrimonio. Hoy día, la familia pastoral ha crecido con la llegada de nuestro nieto Caleb y seguiremos contando las bendiciones de Dios en nuestras vidas y ministerio. Capítulo 8. La historia sigue. Nuestra visión como ministerio es seguir avanzando a la meta de alcanzar las provincias de Andalucía, otras regiones de España y el mundo. Cumplir el orden de Jesús que dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16:15-18. Prosigamos a la meta. Filipenses 3:14.